Bien, continuamos con la clase. ¿Quién nos llegó tarde? Rehabilitate de una vez. ¿Lecciones o chistes? Dale. Está grabando já? Está gravando já? Então deixa. ¿Será que grabo eso? Grabo. Para el canal de YouTube. Y dos, y dos, y dos, y tres. Falta más dos. E esta também, Falta más dos. Falta más dos. Bien, ahora puedes comenzar. Ahora él está. Jonathan não hace flexión, ele empurra la tierra. Un chiste. ¿Lo vas a practicar? Tienes que hacer matar de risa, sí. Bien. Habíamos quedado en vasopresina, creo, porque nadie más recuerda. Sí, ahí. Perfecto. Sabemos que la vasopresina retiene agua, a diferencia de la aldosterona que retiene sodio. Perdão. Creo que es más para atrás, doctor. ¿Ah? Incluso después, ¿no? Perdão. Hemos explicado esto, ¿verdad? Sí. Ah, sí, es verdad. Incluso creo que estaba. Ahí. Bien, entonces la vasopresina retiene agua y actúa de forma sinérgica con la aldosterona. La aldosterona va a retener sodio y la vasopresina va a retener agua. Y ambos van a retener también la parte opuesta. No se olviden de que este se forma en el hipotálamo. La vasopresina, entonces, un principal electrolito que va a estar inmerso en esta función va a ser el sodio, porque al retener agua también va a jalar a este electrolito que es el sodio. Sabemos también que la osmolaridad plasmática, esto también lo hemos mencionado, que es de 280 o 285 a 295. Así que no se olviden esos valores importantes. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula la osmolaridad plasmática? Sodio multiplicado por 2, glicemia dividido por 1.8, el por dividido por 18, el por dividido por 1.6, o urea dividido por... No me recuerdo. ¿Hay más? Bueno, es sodio por 2 más glucemia sobre 18 más 1 sobre 2.8 más potasio. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos glucemia de 400, sodio de 140, potasio de 5 y boom de 80. Calculen. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? 140. 2 por sodio más glucemia 400 también. sobre 18 más boom sobre 2.8 más potasio. Esto es igual a osmolaridad plasmática. ¿Cuánto le sale? Sodio 140, glucemia 18, glucemia 400, de 70 y potasio de 5. ¿Cuánto le sale el primero? Sodio por 2. 240. 280. Perfecto. Más 22,2. 22,2. Más 25. 25. Un de 70, ¿no ve? Más, sí, de 70. Sí. Más. ¿Cuánto es el potasio? Sumen todo eso. Sí. Le sale 5. Ah, llevas temprano. Mais 5. Ya. 332,2. ¿Cuánto? 332,2. 332. ¿Qué opinan? Es una hiperosmolaridad. Hiperosmolaridad, ¿no? Otro ejemplo. Una más. 130
fuera, más glucemia de 100, boom de 10, potasio de 3, perdón. ¿Un de cuánto? 10. ¿Quieres calcular? ¿Quieres calcular? ¿Potasio de 3? Sí. ¿Un de cuánto? 10. 130. 232. 72. 322, ¿cómo se hace? 322. 300, No, ¿En un cuánto era? 10. Entonces, só que 130 multiplicado por 2. ¿Cuánto le sale eso? 260. La glicemia había hablado 10, ¿no veo? 100. Ah, 100, perdón. Ya le pusiera vivo el 55,5. 100 dividido por 1,8, ¿no ves? 18. 18. ¿Y potasio cuánto era? ¿Cuánto es? Ah, 272. No, 18 es 3.5. Tres. 272. ¿Cómo está? Sí, le falta poner 3 En nomás. el primer caso, ¿qué les falta? En el primer caso, ¿qué les falta? Los que han estudiado medicina para no hacer ejercicios. ¿Qué dicen? ¿Cuánto les sale? 272. ¿No? ¿Cómo está la osmolaridad? Hiperosmolar. En el primer caso, en el de 332, creo, ¿qué hacen? ¿Qué necesita el paciente? Disminuir la glicemia y el burro estaba Con esta definición, ¿qué necesita? aumentar El líquido. El líquido. Necesita líquido. Sí, solo. Necesita líquido, montones. Y el ejemplo que les hemos dado. Ahora, hasta aquí es la osmolaridad efectiva. Huele a chiste. Hasta ahí es la osmolaridad efectiva. Hasta aquí toman en cuenta los gringos, los europeos. ¿Sí? Si se dan cuenta, estos dos valores son pequeños, no son grandes, así que no hay mucha importancia. Pero traten de sacar todo y van a tener un mejor panorama. De ahora en adelante, cuando ven un paciente con trastorno hidroelectrolítico, háganle esos cálculos, les va a servir grandemente. Entonces, el segundo ejemplo, ¿qué necesitan? aumentar los sólidos. El soluto. Perdón. El soluto, exactamente. ¿Qué es osmolaridad? ¿Cómo se calcula la osmolaridad plasmática? Práctica. ¿Sí? Desde la siguiente calculadora. Si digo algo, calculadora. Sin miedo. Te equivocas, todos nos vamos a ayudar. Pero practica. No te quedes ahí. ¿Sí? Consejo de familia. Bien, entonces no se olviden la osmolaridad. Y cuando hay variación de la osmolaridad, es decir, de un trastorno hidroelectrolítico, el primero en detectar son los osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo. Necesita haber variación de 1 a 2% para que estos receptores ya comiencen a darse cuenta de algún cambio. ¿Sí? Los osmoreceptores son como las mujeres. Y ya estás queriendo mentir y ya se estaban notando. Son tan sensibles que 1 a 2% ya se están dando, ya me están mirando feo. Así que es importante tomar en cuenta eso. Los primeros entonces en detectar cualquier cambio son los osmoreceptores. Cualquier cambio, por lo tanto, estos se van a dar cuenta y van a decir, oye, vasopresina, tienes que empezar a formarte o debemos parar la fabricación de vasopresina porque no es necesario.
Un dato importante también es la sed. ¿Sí? La sed puede estimular también y estimularse en sí la vasopresina. No se olviden que cerca del tercer ventrículo también está el centro de la sed, así que es importante tomar en cuenta. En la anterior clase dijimos, si tenemos un paciente pediátrico deshidratado, sin sed, sinónimo de qué es? De gravedad. ¿Sí? Así que cuando estos sistemas ya no están funcionando, ya hablamos de gravedad. ¿Y qué pasa? Las células, por ejemplo, en el primer ejemplo, las células nerviosas en el primer ejemplo, ¿están deshidratadas o están con edema? En el segundo ejemplo, ¿están deshidratadas o con edema? Eso también debemos pensar a la hora de ver. ¿Por qué edema? En el primero, edema. ¿Por qué? Doctor, no sería lo contrario, porque la cantidad de sodio de los otros de glicemia. ¿Se acuerdan que es la osmosis? Entonces, la cantidad de líquido está pequeña, la cantidad de sodio, esas cosas está alta, entonces necesita de mucho más agua, entonces está retirando de la célula. Acá sería el contrario, las cantidades de sodio, esas cosas están más bajas y la cantidad de líquido está más grande, entonces tenía más líquido dentro de la célula. Por lo tanto, el líquido va a ir donde más lo necesita. Sí, entonces cuando tem hiperesmolalidad está más ¿La deshidratada. célula cómo va a estar? Está más deshidratada, sí. En el primero. Y en el segundo, ¿sí? No se olviden, vaso de agua con sal. Si ustedes entienden eso, va a ser muy sencillo. Sí. Decir célula, líquido y demás. La sed necesita mayor estímulo para poder producir vasopresina. La vasopresina actúa en los receptores B2 del conducto colector que ya hemos hablado. El segundo mecanismo que va a actuar son los barroreceptores. Hay barroreceptores de alta y baja presión. Los receptores de alta presión van a estar en los vasos sanguíneos donde se maneja mayor presión. En este caso, carótidas y callado aórtico, ¿no? Y las de baja presión, ¿dónde se maneja presión de cero? En la anterior clase también hablamos de esto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Dónde se maneja presión cero? Generalmente. Presión. ¿Me querías decir algo? Dime. Vamos. ¿Querías decir vamos? Habla todo eso. ¿Qué dices? Presión cero. Presión cero. Presión cero. Presión cero. Pressão zero. Aurícula derecha. ¿Sí? General, aurícula derecha, generalmente. Ahí hay presión cero. ¿Qué significa? ¿Cuáles detectan alta presión y cuáles detectan baja presión? Alta presión, las carótidas, y baja presión podría ser el atrio derecho. Si manejo altas presiones en estos vasos, cualquier descenso de presión van a detectar. En cambio, la aurícula que maneja presión casi cero va a detectar aumento de la presión. Es decir, si la aurícula se dilata, ¿en qué pacientes podría dilatarse la aurícula derecha? Ya, hipertensión pulmonar antes de la hipertensión que hubo, tal vez insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva. Es que el corazón no puede bombear la sangre que le llega. La aurícula derecha se va a dilatar y al dilatarse va a aumentar la presión y va a decir, oye, fabricaremos péptidos natriuréticos auriculares para qué? ¿Qué es un péptido natriurético auricular? ¿Dónde se fabrica este? A ver. ¿Dónde? Péptido natriurético auricular. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Por qué? Porque va del esternón, de la clavícula a la apófisis mastoide. ¿De qué hueso? ¿Por ahí seguro? Temporal, pues, digan, si están seguros de temporal. Apófisis mastoide del hueso temporal. Es sencillo, entonces un péptido natriurético cerebral, ¿dónde se va a formar? Un péptido natriurético auricular, ¿dónde se va a formar?
Cuando se dilata, se comienza a formar ese péptido que dice natriurético. Permite que elimine sodio y agua por la orina. Y va en contra de la vasopresina. ¿Sí? ¿Qué significa? La vasopresina no va a retener agua y se va a poder eliminar. Eso es lo que pasa. Lo malo de eso es que cuando se fabrica mucho péptido natriurético provoca remodelación. Y la remodelación a la larga, ¿qué va a producir? Mayor daño cardíaco. ¿Cómo? Mayor daño cardíaco. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Así que no se olviden. Cuidado que se equivoquen en el examen, ¿no? ¿Quién llegó tarde? Ustedes dos. ¿Alguien más por ahí? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Lecciones o chiste? No me he visto nada. Hay empujado la tierra para abajo. ¿Yo te vas? Sí. Ahora chiste. ¿O chiste? Dale. ¿Por qué una impresora? Le dio un paro cardíaco. Porque tuve impresión Porque tuvo una impresión muy fuerte. Ah, sí. Muy bueno. Los que sepan los chistes, ¿cuál vienen los chistes? pero no lo dije. En el anterior semestre me arruinaron mi chiste y fue muy desagradable. Vale. No quería hablar de un chiste para nosotros. ¿Cómo se llama el primo de Bruce Lee? Si llego tarde, por supuesto. ¿Cómo se llama el primo de Bruce Lee? Ah, ¿Primo de quién? ¿qué? ¿Ah? Brócoli. ¿Cómo se llama el hermano el primo de Bruce Lee? Bruce Lee, brócoli. En el examen voy a poner todo cara. Se van 3 puntos y yo pongo. Contar un chiste. Bien, entonces es importante, pero para que los vasoreceptores detecten cambios, gracias, tiene que haber un 10 a 15% de cambio. Ah, uno más. Me huele a chiste. Me huele a chiste. O flexión. Chiste. No sé lo que quieres. Dale. Había una vez un compadre que era bueno para al cuerpo. Habla despacito, se lo vamos a poner. Nada más un Sí. ¿Chiste o lección? Cuéntame la misma historia. Y bueno, el tipo tomaba, bueno, tenía todo el día. Y no podía ni hablar. Porque ahí como estos curados que así como. Así no se entiende. Al igual le preguntaba, ¿y cómo te ha ido? Y me decía, bien. Tu señora, ¿cómo está? Mal. Bueno, la cosa es que este personaje siempre caminaba por el centro y entró a un bar. Sigue andando borracho y ve a la gente que estaba tomando y le dice al garzón, al mesero, quiero que le dé trago a todos. Un vaso para todos los que están aquí. ¿Cuántas personas eran? Le dice. Y el garzón le dice, y más o menos unas 80 personas. Y el le dice, ya, un trago para todos, pero borracho. Y mami, que trae 2 whisky. Así como le dice, 2. Ya, le trae los vasos, se los toma, saluda en la gente ya todo bien. Cuento corto, pasan una hora y la gente ya se empieza a ir. El tipo sigue así borracho, sentado. Llega el garzón y me dice, ya estimado caballero, sabía que ahora que vamos a cerrar, así que le traigo la cuenta. Y el güey le dice, ah, ya, perfecto. Ve la cuenta, 120.000 pesos. Y el güey dice, mire, ¿sabe qué? Tengo un solo problema. Y el garzón le dice, ¿qué problema? No tengo plan. Pero es un problema nomás, no es para tanto. El otro problema es más grave. No te vas a enojar por un problema. El garzón lo mira así y le dice, pero ¿cómo chucha me voy a hacer esa real? Toda esta vuelta que dejaste un minuto para pagar y no tenés plata, ¿no? Te vamos a sacar la cresta, le dice, van a pegar. Y entre los 7 garzones empiezan a sacar la cresta. A sacar la chucha por pena, bandejas,
así, como todo así, cabello más así. Ya, le decía, pero por favor déjenme irme si ya está solucionado el tema. Y el garzón le decía, no, si me voy a hacer con tu madre, que por ahí le decía, que feo, nunca me han tratado así. Ya, se va. A la semana siguiente, más o menos a la misma hora, el borrachito vuelve y llama al garzón. Y le dice, garzón. Y el garzón le dice, caballero, ¿qué pasó? Dígame. ¿Se acuerda de mí o no? Y me dice, sí, me acuerdo, ¿cómo lo llama? Quiero ahora que para usted, que se vuelva a tomar conmigo, tómese una botella. Para mí quiero 2 botellas de whisky y para toda la gente que está acá, 2 tragos. Y la gente ya lo conocía, entonces estaban todos así, ya, no tomando así. Pasó la noche, ya empiezan a subir así a la mesa y todo. Y el tipo así, grabado, y llega el garzón nuevo y le dice, ¿sabe qué, caballero? Ya estamos por cerrar, así que traigo la cuenta. El caballero le dice, ya, está bien, a ver. Se me olvidó. Ve la cuenta y le dicen, son 340.000 pesos. Y bueno, así, no, imposible. Y el garzón, no, ¿cómo es imposible? Si sumamos bien, 2 tragos para cada uno, usted, la comida, 2 para usted, está bien. Yo le digo, no, es eso, pero es imposible que te pague. Y el garzón le dice, pero ¿cómo no me vaya a pagar? No, si somos 7, te vamos a sacar la mierda, ¿no? Y vos le dice, puta, así es la vida. Pero por lo menos dejen que me agarren este fierrito para que me peguen y no hagan tanto daño. La cosa es que ya le salgan la mierda de nuevo. Y lo mismo que la semana pasada, y se va. Pero no una historia. Es un chiste, ¿no? Ya ha terminado. Llega al punto del chiste, bien. Y a la semana siguiente pasa lo mismo. El curadito vuelve a entrar y le dice al. Pero ahora esta vez entra por la parte de atrás, la boquilla así y le dice al garzón, ¿se acuerdan de mí? Igual la gente que estaba dentro lo conocía, y todo, salud, y se quería responder. Entonces le dice, ya, quiero para todos mis amigos una botella para cada uno. Para mí, 2 botellas. Y el garzón le dice, ¿y para mí no me va a dar nada? Y él le dice, no, porque usted se pone muy violento con algo. Eso. Tengo otro. ¿Quieres saber? No. Sebastián, tenemos clases hoy. ¿Usted sabe cómo decir tal cosa? Si sabe una así, la Tenemos un chiste. Bien. No me valora. Para la próxima decir que solo tiene flexiones. Entonces, un cambio de 10 a 15% recién comienzan a detectar estos bárbaros. Entonces, entonces es importante ver que primero detectan los osmoreceptores, luego los barroreceptores, y todo tiene que ver con una acción tanto de estos receptores con mecanismos que fabrica el cerebro y también el corazón, con los péptidos natriuréticos que habíamos mencionado. Y todo esto provoca un equilibrio para encontrar la homeostasis que queremos. Y luego, ya cuando el problema es mayor, el que detecta y es ya un efecto exponencial que no para, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando el riñón ya se pone las pilas y comienza a detectar estas fallas, definitivamente va a haber un efecto mucho más potente y por lo tanto ya la aldosterona y demás van a empezar a actuar junto con la vasopresina y demás. Así que, entonces, el primer efecto es debido a que detecta los osmoreceptores algún cambio, luego los barroreceptores de alta o baja presión y finalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona junto de forma sinérgica con la vasopresión, si el caso lo amerita, claro. Y no se olviden entonces los núcleos subáptico y paraventricular que van a ir a actuar
a permitir que se libere la vasopresina, estimulando los receptores B1 con vasoconstricción y los receptores B2 a nivel del conducto de los riñones, del conducto colector de los riñones, la retención de agua y por lo tanto de sodio. Así que tomando eso en cuenta vamos a permitir controlar el sistema hidroelectrolítico de las personas. ¿Qué es un balance hídrico para ustedes? La entrada y salida de agua. Perfecto. ¿Cuánto ingresa y cuánto se elimina? Pero hay mucha importancia en tomar en cuenta qué cosas se eliminan, ¿sí? A veces solo creemos de que solo eliminamos por la orina y demás. Por ejemplo, un paciente con diarrea tendrá eliminación de líquidos y electrolitos por las heces. Lo mismo pasa cuando un paciente, ¿cómo respira un paciente con cetoacidosis diabética? ¿Alguna vez han visto? Respiración del osmo. ¿Cómo es la respiración de sus modos? Es profunda y rápida, ¿no? ¿Se imaginan respirar así un minuto? Un paciente que está con cetoacidosis, entonces, ¿cuánto está eliminando? Está eliminando mucho más. Por lo tanto, es importante también tomar en cuenta las pérdidas insensibles en relación a los líquidos eliminados. Cualquier fallo en la presión, por lo tanto, todo esto va a estar debido a una respuesta neuroendocrina, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un paciente con, no sé, cirrosis hepática, ¿cómo estará el volumen? Bajo. Bajo, ¿por qué? Bajo la alta presión oncótica. La presión oncótica en el plasma, ¿cómo estará? Disminuida. Entonces, está Y la extracelular aumentado. aumentada. Estos pacientes están con edemas. Sí, además acá. ¿Qué se les pide a esos pacientes entonces? ¿No? En la dieta, ¿qué se les pide? Que no consuman tanto líquido y también que no consuman sodio en exceso, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de sodio normal que deberíamos consumir? ¿Al año? 5 gramos. ¿De sodio o de cloruro de sodio? De 3 a 5 gramos día, ¿no? Sal es diferente a solo sodio, ¿no? Sí, Ah, sodio se me llama son 2 gramos y sal sería 3 gramos. 2.3 Sí, gramos de sal, digo de sodio, de sodio. y 5 gramos de sal. Un hipertenso debería recibir eso, nada más, o un cirrótico igual. Sí, así que tenemos que pensar en cómo está ese vaso de agua con sal. Entonces también va a ingresar a un estímulo la hormona liberadora de corticotropina, la ACTH, por lo tanto las capas de la glándula suprarrenal, y estos también van a permitir que se estimule la aldosterona. Entonces debemos saber de que hay, primero, la sed es un mecanismo de defensa que tiene la persona. Ese mecanismo de defensa en el ejemplo ese mecanismo de defensa tiene que ser que se da en el niño, está anulado, ¿sí? Por eso es muy grave cuando encontramos un niño sin la sed y deshidratado, ¿no? Entender esa sinergia que va a haber entre las hormonas. Entonces, ese balance hídrico es importante que vean, sobre todo en los extremos de la vida. Balance negativo de agua va a provocar hiperosmolaridad, va a estar relacionado a un estímulo de la sed, a una secreción de vasopresina, va a haber un aumento de la ingesta de agua, va a haber un aumento de la reabsorción de agua y por lo tanto lo que va a permitir la restitución. Eso en general debería ocurrir. No se olviden de los péptidos natriuréticos. Las personas que han sido mamás se van a dar cuenta que van más frecuentemente al baño, no solamente por el tamaño del bichito y la compresión de la vejiga, sino también porque hay enzimas como la vasopresinasa que van a metabolizar mucho más rápidamente la vasopresina, lo que va a impedir de que se retenga mucho líquido, ¿no? Miren la diferencia de líquidos y por lo tanto estos dos, los extremos de la vida, van a tener mayor facilidad en crear alteraciones hidroelectrolíticas frecuentes. En hospital es muy frecuente ver pacientes con este problema, ¿no? Es por eso que hablan que los ancianos tienen. Es por eso que hablan que los ancianos tienen que vivir mucho más años que los adultos. Hubo un concurso, no sé si les comenté, en los años 90
90 en Estados Unidos, ¿quién tomaba más agua? El ganador falleció. ¿Por qué? ¿Cómo estaría la osmolaridad plasmática? Disminuida, porque era difusión, ¿verdad? Cuando ustedes vean, seguramente ya han llevado el ejemplo, cuando ustedes vean trastornos de sodio, ya sea para híper o ya sea para hipo, el reponer o el aumentar, el reponer sodio o aumentar agua para que eso se equilibre, debe ser con mucho cuidado, sobre todo en crónicos. Si haces muy rápido, es decir, elevas o disminuyes más de 6, incluso 8 miliequivalentes de más, ya tendrías trastornos importantes. A ver si buscan qué problemas tendrían a nivel central si aumentan sodio muy rápido o bajan muy rápido el sodio. Generación continua. Esa es una. ¿Cuándo? ¿Cuando subes o cuando bajas el agua? Cuando subes. Cuando subes el agua, O sea, cuando sube el sodio. cuando das mucho sodio. Sí. Luego vamos a crear una solución que me van a decir cómo Encefalopatía por aumento del flujo de sodio también. pueden convulsionar y lo puedes lesionar por siempre al paciente. Así que sean muy cuidadosos. Hace poco en la Caja Nacional teníamos un paciente con una glucemia de 500 y un sodio de 130. ¿Cómo está ese sodio? Bajísimo. No, está leve. Pero no es fidedigno. ¿Por qué? Ahora, Cuando tengan hiperglucemias deben corregir ese sodio. ¿Sí? Es decir, ese sodio no es real. El sodio real de ese paciente era más o menos 144 y le hicieron reposición de sodio. Más bien no le ocurrió nada. Más bien por obra y gracia. Pero es peligroso. ¿Sí? Nosotros aprendemos, doctor, que cuando, por ejemplo, un paciente está con, por ejemplo, un sodio de 125, nosotros no podemos poner él para 120, nosotros no podemos poner él para 135 en un día. El máximo que nosotros podemos poner son 10 miliequivalentes por día. Para llegar de 120 primero en 24 horas, 6 horas la mitad, y las otras en la mitad durante 6 horas y la otra mitad en 18 horas. En las otras 18 horas para hacer la reposición. Si es una hiponatremia aguda, no deberías aumentar más de 6 miliequivalentes. Es decir, deberías llegar a 126. Si fuera agudo. Si fuera agudo. Si no fuera agudo. Si fuera crónico, con calmita nomás, tienes chance de mejorar, incluso dándole sangre. Porque nosotros nos han enseñado que era hasta 12 equivalente. Lo mato, pero si tienes esos problemas que dices, Entonces nos den parámetros nuevos, doctor, porque yo tengo eso en mi cabeza todo el tiempo. El paciente no debemos poner más de 10 miliequivalentes al paciente. 5 dentro de 6 horas, otros 5 por más de 18 horas durante 24 horas en un día. ¿Dónde dices? Y doctores para los otros, tengo en mis cadernos. Por eso no me hagan caso. Haz caso a las guías. ¿Cómo repones adecuadamente el sodio? Haz caso a las guías. No me hagas caso a mí, no hagas caso al docente. El docente te puede orientar. A ver, pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Esto generalmente les digo a los chicos que rotan conmigo, pero hablando de esto, voy a tomar el tiempo. Vamos a volar después. Cuando lean un artículo científico, tiene categorías. A significa que debe ser aplicado y no sé, I, J, K, Z no debe ser aplicado. ¿Sí? No es creíble. Seguramente ustedes en su vida diaria, por eso quieren ser médicos, ya que son médicos prácticamente, tienen alguien que dicen quisiera ser como él. No necesitan decirlo, seguramente tienen un ejemplo a seguir. Quisieran ser como alguien capísimo, experto y demás. Ese médico experto que para ustedes es lo máximo, ¿qué nivel de evidencia creen que tiene? A hasta la Z, digamos. O sea, debo aplicar lo que me dice. ¿Qué? ¿Cómo? Una ML. Ya hasta la Z tenemos, ¿no? ¿Los demás qué dicen? A. Es lo máximo, ¿no? ¿Cómo? Si yo lo considero que es una persona rara, pues para mí va a ser una rara.
Pero no es así. La medicina basada en evidencias, un A es un estudio con varios expertos que han multicéntrico, aleatorizado, randomizado y demás, doble ciego más si quieren, que realmente se debe aplicar. Es decir, hay un montón de pacientes que han permitido que yo defina eso. En cambio, ese experto, yo por ejemplo en la Caja Nacional por lo menos veo 12 pacientes al día diabéticos. Algo debo saber de diabetes. ¿Sí? Pero esa mi experiencia no es la mejor. ¿Qué? No, está mal. 6. Porque si te pasas de los 6, lee, por ejemplo, guías, lee Up to Date. En Up to Date, más de 6 no te permiten, si es agudo. Y ahí dice 48 horas 10. Incluso menos. 24, dice. 10 medicamentos en 24 Dice a No es partir cierto. de 48 horas por el riesgo de desmineralización. Antes incluso se decía 8, pero ahora es menos, porque puedes provocar mayor lesión. 24, entonces el equivalente es en 24 horas. Sí, máximo 8. Pero eso dicen las guías, no lo digo yo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tengan un experto, está bien que sea lo máximo para ustedes, pero su experiencia no es suficiente para que ustedes hagan o apliquen eso. Revisen guías más grandes. Por eso les digo, no me crean lo que digo, lean libros. Los libros han hecho varios especialistas en base a la evidencia y tienen mejores datos que mis datos. Esos datos que usted está hablando generalmente no cambian de una institución para otra institución, o es algo que es No, general. en general. O sea, son guías. Ay, caramba. ¿Sí? Por lo tanto, debes tener mucho cuidado con eso. Está bien. ¿Sí? Esa es la idea que les doy. Entonces, no se olviden de los extremos de la vida. Sobre todo los ancianos tienen muchos problemas hidroelectrolíticos. Miren, un feto está lleno de agua, las mujeres tienen más agua, tienen más grasa, pero también tienen más agua. La diferencia en porcentajes. La oxitocina, ¿tenían una tarea para hoy? No. Sí, ¿verdad? ¿Encontraron patología de oxitocina? Solo encontré una patología que se da por mucha oxitocina, generalmente en personas embarazadas, que causa mareos, vómitos. ¿Pero cuál es la razón? ¿Cuál es la patología? Porque No, creo que es ¿Un síntoma? ¿Un tumor? no hay. No hay. Definitivamente no hay. Pero vas a secretar oxitocina cuando estés gordita. Sí, pero cuando se pasa de la Puede ser por estímulo. Cuando le ponen más. Pero eso no es patológico, eso es algo externo. La única cosa que yo encontré es que el exceso de oxitocina puede aumentar el ritmo cardíaco. Hay un trastorno psiquiátrico, pero de forma indirecta provoca oxitocina. Se puede causar prolapso uterino. ¿Prolapso qué? Uterino, exacto. El exceso de contracción. Y sobre todo si la placenta está ahí, tú jalas y se... El síndrome de Estocolmo. ¿Cómo es el síndrome de Estocolmo? ¿Cómo se produce oxitocina? Cuando yo secuestro a alguien, esa persona se enamora de mí. Claro, pero la cantidad de oxitocina no es grande. Por lo tanto, no es de significado esa hiperproducción. ¿Sí? O sea, ligado a la patología psiquiátrica, solamente encontré que se relaciona con el autismo. Pero no. Va por ahí. Pero tampoco es directo. En cambio, si yo les digo vasopresina, no necesito diabetes insípida, SIAD y demás. Así que hay que empezar prácticamente no hay. No existe síndrome patológico. No hay patología de oxitocina como tal. Hay de forma indirecta, pero no es algo preciso, específico de la oxitocina. ¿Sí? ¿Y cuál sería entonces la patología psiquiátrica? Vas a buscar. Pues no encontramos dos. Ahora vas a encontrar patología psiquiátrica que tiene que ver con la secreción elevada de oxitocina. ¿Nos cuenta la siguiente? ¿Usted tiene up to date? Sí.
¿Se lo pago? Te cuento que tenemos un grupo grande, así que no es propio. Así que ¿qué? ¿Me puede meter? No. ¿Por qué ha sido? ¿Qué? ¿Por qué es así? No soy así, sino que tenemos un grupo específico y no puedo entrar por la aplicación, tengo que abrir por la página. Porque si entro por la página nos van a bloquear. ¿Qué cosa? Y si alguien más ingresa, me van a llamar la atención seriamente, porque ahí te dice de dónde estás entrando y demás. No, ¿Y qué estás está bien, buscando? yo pensé que era algo tan No, si fuera mío, con gusto. Porque yo no puedo, con mis datos son de Chile, no puedo entrar acá. Y es carito, ¿no? Oxitocina, entonces, no se olviden que se detecta gracias a la succión del bebé, que no solamente va a ser beneficiar al bebé, sino también por contracción uterina. El SIAD, que significa hiperproducción de vasopresina, eso significa que retengo agua, por lo tanto va a aumentar el volumen y generalmente se da por tumores secretores de predominio ectópicos, no tanto del hipotálamo. Y estos, como les digo, van a permitir una hiponatremia dilucional, como el bebedor de agua, ¿no? El campeón bebedor de agua que parece. ¿Cómo va a ser la fisiopatología? Va a haber una elevación de la producción de vasopresina, va a haber, por lo tanto, reabsorción de agua, va a retener sodio, esto va a permitir la hemodilución, va a disminuir el sodio. Pese al aumento de agua, va a aumentar la perfusión renal y finalmente va a disminuir la reabsorción de ácido úrico y también de sodio. En cambio, la diabetes insípida va a haber una hipoproducción que puede deberse a tumores, a accidentes cerebrovasculares, entre otros, y prácticamente va a ser un paciente que orina en gran cantidad. Si yo les pregunto cómo va a estar la osmolaridad plasmática en este paciente, ¿qué me van a decir? Alta. ¿Y la osmolaridad urinaria? Baja. ¿En el SIAD cómo va a estar la osmolaridad plasmática? En el SIAD, en el síndrome de secreción inadecuada de la osmolaridad plasmática va a estar baja y la osmolaridad urinaria va a estar baja. ¿Qué dijo antes? La diabetes insípida. La diabetes insípida tiene osmolaridad elevada plasmática y osmolaridad urinaria baja. ¿Sí? Es decir, orino más agua que sodio. En cambio, en el SIAD concentro más la orina y no elimino tanto sodio, retengo más. La diuresis en general puede ser más de 50 a 60 ml kilogramo día, pero eso también va a depender de la ingesta, pero en general es eso. La mitad es lo normal en un paciente. ¿Y qué mecanismos vamos a tener? Un primer mecanismo va a ser incapacidad del eje hipotálamo neurohipófisis a fabricar o alguna alteración de la osmolaridad, que va a traer consigo alteración de la osmolaridad. Una diabetes insípida nefrógena, es decir, puede haber alteración de los receptores B2 que van a permitir de que no haya una acción adecuada de la vasopresina. La diabetes gestacional por las enzimas que hemos mencionado. ¿Saben qué es la potomanía? Sí, como que estamos botando agua. No es la manía por el poto. Sí, también. Pero botando agua. Es tener manía por consumir agua. Manía por consumir agua. ¿Sí? Es un trastorno psiquiátrico. ¿Sí? Es decir, estos pacientes no tienen sed. ¿Sí? No tienen sed. Por lo tanto, es un trastorno psiquiátrico que nos puede llevar también a tener diabetes insípida. Y finalmente, una alteración de los osmoreceptores que van a permitir también problemas en esa respuesta que ya hemos mencionado. Dentro de las manifestaciones, una diabetes insípida central, las clásicas de diabetes, poliuria y polidipsia. Por ejemplo, puede haber insomnio, alteraciones del sueño, puede haber ácido úrico aumentado por el mecanismo que mencionamos, y esto generalmente puede heredarse, pero también puede estar asociado a alteraciones neuroquirúrgicas, generalmente OTEC, solo que no les prestamos la debida atención. Cuando ya el paciente está completamente descompensado,
Recién los neurocirujanos piden valoración por medicina interna o endocrinología. Así que cuando toquen el cerebro, piensen en que podría asociarse a una diabetes insípida cerebral. Miren la orina, miren la orina. Ustedes en general orinan así. En cambio, un insípido, un diabetes insípido, va a orinar de esta forma, prácticamente agua. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay un método, se puede medir la vasopresina, claro, pero si no tenemos esa opción, podemos hacer una prueba de supresión de agua. ¿Cómo se realiza la prueba de supresión? Antes de eso, una disfunción de los osmoreceptores también puede traer consigo alteraciones del sodio, puede haber hipovolemia, vasopresina normal puede estar, y generalmente hay deshidratación crónica, ¿no? Cuando estamos perdiendo líquido, nos vamos a deshidratar, igual que una diarrea. Y una nefrógena puede estar asociado sobre todo a fármacos como el litio, que se utiliza más que todo en pacientes psiquiátricos con bipolaridad, también asociado a mutaciones genéticas. Entonces, muy aparte de la clínica, podemos hacer una prueba de supresión de agua. ¿Dónde está la prueba de supresión? ¿Cómo se hace? Lo que se hace es pesar al paciente y no se le administra nada de líquido. Lo normal es que disminuya la cantidad de líquido que elimina, pero en los pacientes con diabetes insípida va a seguir eliminando. Debería haber un cambio de más o menos 10% de la osmolaridad, y también debería haber un problema de menos de 2% de kilo, es decir, el paciente debería disminuir de peso. ¿Sí? Eso generalmente se puede hacer cuando no tenemos opción de solicitar vasopresina y otras cosas, ¿no? Así que tomemos eso en cuenta. Coloquemos una sonda Foley o una sonda vesical a estos pacientes para tener la certeza, porque el conteo lamentablemente no es el mejor en estos pacientes. Entonces, se administra un análogo de la vasopresina, en este caso se llama desmopresina, que se puede utilizar de forma inyectable o también intranasal, que es la mejor opción. Es como un puff, como un paciente asmático, se coloca 2 puffs en la mañana, 2 puffs en la noche, y definitivamente está mucho mejor todo esto. En un paciente que tiene alteración del sodio se puede crear una solución hipertónica al 3%. ¿Cómo crean una solución hipertónica? Yo les pregunto, una solución fisiológica de 1000 cc, ¿al cuánto por ciento tiene? 0.9%. Entonces, ¿cómo creo una solución? Al 3%. No le puedo dar 3 soluciones de 1000 cc, mucho líquido. ¿Cuánto? Tarea para la casa. Van a ir a sus hospitales y van a buscar un cloruro de sodio. Ya están protestando de mis tareas, pero no me dicen nada de las tareas. Busquen una ampolla de cloruro de sodio, cuántos miliequivalentes y al cuánto por ciento, y me van a decir la siguiente clase, una solución al 0.9%, cuántas ampollas de cloruro de sodio tengo que darle para que lleguemos a una solución al 3%, porque lamentablemente no vienen soluciones a este porcentaje. ¿Sí? Si es 500 ml es 0,9, tem 154 miliequivalentes dentro do soro. Si es 1000 es el doble, entonces es 308. Dentro de una ampolla de 10 ml a 20%, creo que tiene 518 miliequivalentes. Tiene que retirar por lo menos 100 ml, 100 ml no, 15% de todo el solo. Entonces, tiene que calcular la cantidad de que sale dentro de los 518 más lo que ahí va a infundir, y después hacer el cálculo para hacer 3%. La siguiente, quiero que me digas con certeza, no creo, me digas solución fisiológica 1000 cc al 0.9% más tantas ampollas de cloruro de sodio, porque viene tal cosa. 5 días. Yo te entendí. ¿Cuánto sería? 5. ¿Pero cuánto porcentaje tiene cada uno? Lo que dijo Frank. Eso quiero que me digan con certeza la siguiente. Si es 5 no. Si no es 5, lo ajusticiamos. ¿Cuánto tú hiciste? No, pero no tan largo. Entonces aquí vemos una solución. Esta es hipotónica.
isotónica e hipertónica, ¿no? No se olviden del vaso con agua, ¿sí? Así van a estar en el examen miércoles. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Ver cómo está hipotálamo e hipófisis, solicitando exámenes imaginológicos. Y el tratamiento, sustituir el agua. Principalmente tenemos que evitar de que se siga deshidratando, porque eso a la larga puede provocar mayor lesión renal. Reducción de la cantidad de poliuria y polibiche. ¿Cómo? Con análogos de vasopresina, la desmopresina. Pregunta, muy sencilla. ¿A qué pacientes no está indicada la desmopresina? Volvamos a esto. Si me responden, se gana una estrellita. Según estos mecanismos, ¿a qué paciente no le darían desmopresina? ¿A uno con portomanía? No, necesita desmopresina. ¿Querías decir portomanía? ¿Querías decir cotomanía? ¿Qué tal es? Debe exigir la nefrógena, porque no había interacción con el receptor y me funcionaría. Diabetes gestacional producida por elevación de niveles de oxitocina y vasopresina. Dos. El 4, el 7. Dijimos que no, dijimos a Sebas no. ¿Quiénes estaban a favor de Franklin y quiénes estaban a favor de Sebas? Sebas dijo al final nefrógena y Franklin dijo gestacional. Es algo lógico. Lo que dice Sebas. Si no hay receptor, no va a actuar. Por más desmopresina que le den, no va a actuar, no va a responder el conducto corrector. Sí, así que es importante determinar eso. Es algo razonado, ¿no? Entonces, un tratamiento, poner líquido, bla bla bla. ¿Qué tratamiento? Desmopresina. Generalmente. ¿Cuántos puntos me dan? 2 puntos estrella. Me voy a olvidar de tu chiste largo. Ya, gracias. Disfunción de los receptores, desmopresina. Diabetes nefrógena, no responde a la desmopresina, se puede utilizar diuréticos, se puede utilizar inhibidores, se puede realizar incluso algún tipo de diálisis donde no se elimine tanto líquido, pero sí electrolitos, y discontinuar el fármaco que podría estarme provocando esto. Diabetes insípida gestacional, desmopresina. Corrección de hiperosmolaridad, desmopresina. Generalmente va muy bien, tiene muy buen pronóstico y se tiene que tratar de detectar antes, porque si no vienen trastornos del sodio, de agua, que pueden comprometer definitivamente el cerebro y no son reversibles. ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo se formaba la digo? ¿Perdón? Te digo que una parte que... Eso es en el CIAR. Sí, eso yo no entendí. Es decir, el estímulo de la sed y demás no solamente va a estimular la vasopresina, sino también va a estimular la fabricación de ácido úrico por los riñones. Es decir, no se van a poder eliminar y el ácido úrico va a empezar a aumentar. ¿Va como gota? Similar a la gota. Ah, ya, no sabía. Es decir, puede haber ese trastorno asociado a un problema hidroelectrónico. Ah, ya. ¿Pues suena? ¿Quién salió? Bien. Todo lo que avancemos hasta hoy va a ser el examen. ¿Sí? ¿Tiene el parcial hecho? ¿Qué? ¿Tiene el examen hecho? Todavía. Voy a hacer el fin de semana. ¿Cómo? ¿Para verlo? Van a... tiene tres partes hablando de eso, porque ustedes ya nos vamos a ver desde el examen. Tiene tres partes. Por si acaso después del examen vamos a revisar el examen y vamos a seguir avanzando sin otra chance. Tiene tres partes, una parte de selección múltiple, una parte de complementación, digamos, el chiste de Sebastián nos cansó, ¿no? Entonces ponen cansó. No son mi público. De complementación. Y la tercera parte es preguntas abiertas pero restringidas, es decir, digamos, les pregunto ¿cuántos estudiantes hay en la clase de hoy? Me dirán cuántas mujeres y cuántos varones, me dirán 5 varones y 5 mujeres. Eso es de complementación, ¿no? De complementación, pero cerradas, no puedes irte más allá, ¿no? Algo específico y preciso. Interesante. ¿Por cómo? ¿Será cuántos que son distintos? 25
poquito más, pero no porque son dos grupos, así que yo no voy a controlar uno. Si todos fueran en el grupo, les daría chance para eso. Favor, escribir claramente, porque sus pruebas de evaluación diagnóstica me ha costado mucho entender su letra. ¿Sí? Así que porfa, escriban lo más claro posible, porque luego hay reclamos, ¿no? Y lo vamos a revisar juntos. Yo reviso los exámenes, yo hago los exámenes, así que nada. ¿Listo? Sí, perfecto. Digamos, glándula tiroides, vamos a hablar un poquito de la glándula. ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué se llama tiroides? ¿Alguien sabe? Es un escudo, claro. Es un escudo, se llama escudo, ¿no? Porque la descubrió el doctor de... Tiene dos lóbulos, no, es escudo. Sí, escudo, es un escudo. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo piramidal, que es un vestigio del conducto tirogloso, e istmo, que une a los dos lóbulos. No todos van a tener lóbulo piramidal, ¿sí? Ahora, otra cosa, generalmente están presentes en el tercer y cuarto anillo de la tráquea, ¿sí? Pero hay algunos, muy pocos, no frecuentes, que se quedan arriba, ¿sí? Es decir, no descienden, pero no es tan frecuente. Por lo tanto, fíjense dónde deberían buscar a la tiroides. No es aquí arriba, sino justo por debajo de la manzana de Adán, justo por encima de la escrotadura del manubrio del esternón. Y otro dato importante, toda masa móvil en cuello es tiroides hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? A ver, deglutan, hay en el conducto de la escrotadura, justo por encima, un poquito arriba. Ahora deglutan ahí sin presionar mucho, cuidado que se lastimen. Sebastián es terrible, ¿no? Dale. Sí, así que es importante. Muchas veces se puede palpar. Cuando vean bocios, traten de ver esta anatomía. Cuando se ve el lóbulo piramidal es perfecto. Y hay algunos que tienen bocio great y no se ve el lóbulo piramidal y se ve genial. Así que cuando tengan chance, primero ya saben inspección y luego palpación, ¿no? No vayan a palpar directo. ¿Qué ven en la imagen? Hay un crecimiento de sentido lateral, posterior e inferior, y anterior también, lo que provoca esto. ¿Qué es esto? Bocio. Es un bocio endotorácico, ¿sí? por esa crecimiento. ¿Cómo se llama ese signo que levanta la mano y te vuelve rojo? Ok, eso. ¿Qué pronuncia ella? ¿Cómo? Es decir, levantan la mano y comprimen tanto que comprimen los vasos sanguíneos y hay una plétora facial que no es. Sí, les mostré una imagen, pero no quería mostrarles ese signo, sino quería mostrarles una plétora facial de Cushing, ¿no? Así que no se olviden que solicitar una placa de rayos X podría ser asociada a un bocio endotorácico. Igual produce ronquera también porque comprime el arisco recurrente, aparte de síndrome compresivo, comprime el vaso. Y también puede haber disfonía, dependiendo del grado y disfonía también. Dependiendo de todo eso, de cuán grande sea, va a ir hacia atrás y va a ir comprimiendo las estructuras de sí. A eso quería llegar, por ejemplo, la relación anatómica con las glándulas paratiroides, que en general son 4, que están dentro de su cápsula y son muy chiquititas, ¿sí? Y que a veces cuando ingresas a quirófano ni siquiera los ves. Son pequeños acúmulos que simulan grasa y a veces no se los ve, y cuando es agresivo extirpas eso más, o los lesionas o lesionas su vasculatura, y ahí vienen los problemas que vemos nosotros a diario, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta también eso, esa relación también es importante. Y aquí está lo que nos decía Sebastián en relación a los laringios recurrentes. Este es un laringio recurrente que da la vuelta en la carótida, el izquierdo entonces es más largo que el derecho, y esta íntima relación, si crece la glándula, puede comprimir esto. En cirugía también es importante, porque como hay una estrecha relación, puedes lesionar ese nervio. Tarea para la casa. Este es un laringio superior, ¿no? Sí. Tarea para la casa.
¿cuándo tenemos voz del político y cuándo tenemos voz del confesionario? ¿Alguien es católico? ¿Cómo te confiesas? No, no soy católico, o sea, no sé, creo que sí por mi abuela, pero no iba a decir eso. Iba a decir que la del político cuando se selecciona al superior y la del confesario al inferior. ¿Será? No sé. ¿O tendrá algo que ver con las cuerdas vocales? ¿Sí? A ver, van a buscar y me van a decir, la voz es del tiro del confesionario. Superior. Con certeza me vas a decir la mierda. ¿Sí? Y del político, aquí en Bolivia, por ejemplo, ya estamos a pasos de las elecciones, todos están hablando, yo y demás, y cuando pasan las elecciones se apaga la voz. Aquí no se escucha, por eso se llama así. Lo que quiero es que me digan cuál es la lesión, ¿sí? Entonces estas relaciones son importantes. Miren el esófago, el bocio comprime la tráquea, como la tráquea es una estructura semisólida porque tiene anillos en C, puede comprimir a la larga el esófago y también traer problemas de disfagia. ¿Lógica o ilógica? Lógica, exactamente. Cuando veamos una glándula tiroides, recordemos cómo es la estructura tiroidea. Estos son los famosos folículos tiroideos que envuelven al coloide. ¿Cómo estamos viendo? ¿Estamos bien? Envuelven al coloide, que es justamente donde se produce hormona tiroidea. Miren este esquema, estos son células planas que permiten, que son los tirocitos, y en medio, en el estroma, luego vamos a ver aquí en el estroma vamos a ver en este esquema las células C que fabrican calcitonina y que tienen que ver con el metabolismo del calcio y que son contrarreguladoras de ¿qué hormona? PTH, la paratormona. ¿Sí? Por lo tanto, la glándula tiroides también tiene que ver con el metabolismo del calcio. Entonces, cuando vean esto, cuando vean tiroides, acuérdense de estas estructuras. ¿Por qué? Por ejemplo, en un Hashimoto, luego les voy a mostrar una imagen. Claro, si llegamos a esa imagen, van a ver que esta imagen definitivamente no se logra apreciar. La síntesis entonces tiene que ver con varias enzimas. Vamos a ver aquí todo lo que dice aquí. Mencionamos aquí el yodo. ¿Cómo se obtiene el yodo? ¿Cuál es la única forma de obtener el yodo? Duro. Sal. Sal. Ingesta. No hay otra opción. Debemos ingerir el yodo, porque si no, en Bolivia somos un país mediterráneo, no tenemos salida al mar. ¿Eso qué implica? Que nuestra sal no tiene yodo. Por lo tanto, hay leyes bolivianas que obligan a, como la sal es uno de los alimentos que la mayoría consume, obliga a que el yodo esté en la sal. Aunque como estamos en Bolivia hay sales que ni siquiera tienen yodo, pero dicen que son yodadas. Todo está permitido. Por lo tanto, ese yodo ingresa, hay una liberación de tiroglobulina, hay una oxidación, hay una organificación donde se forman monoyodotironina y diyodotironina. Si se unen estas, forman la triyodotironina, o si se unen dos diyodotironina, se transforman en tetrayodotironina. Es decir, T3 y T4. Para mí es suficiente. Y luego puede haber desyodación y vuelve el ciclo. ¿Sí? Cantidades excesivas de yodo, como el Lugol, es un fármaco que podría provocar alteraciones. Hay un mecanismo que al dar yodo en grandes cantidades podría provocar hipotiroidismo o disminución de la producción de hormona tiroidea. ¿Alguien sabe cómo se llama ese mecanismo? No sería el ¿Mecanismo que al dar en grandes cantidades provoca qué? O sea, si yo les digo que doy yodo, produce hormona. Pero si yo les digo que doy yodo, pero a altas dosis y dejo de producir hormona, hay un mecanismo importante que generalmente damos a los pacientes. ¿Cómo se llama el mecanismo? TSH que no, o sea que tiene... Olvídate de la TSH. Es que en realidad nosotros aprendemos porque, por ejemplo, cuando tiene poco yodo, el cuerpo va a captar yodo hasta la cantidad que necesita, y luego
también no capta más porque ya tiene la cantidad de iodo necesario. Entonces, el cuerpo tiene un sistema que simplemente no capta más iodo porque está bien. Has explicado algo para poder entender, pero no me has explicado lo que dices. La glándula capta tanto iodo que es incapaz de producir la hormona. ¿Por qué? Porque la hormona está llena de iodo y no tiene el espacio para que las enzimas metabolicen. Tengo 100 iodos. 100 iodos. ¿Y ustedes cuántos son? 20 receptores de yodo. Voy a saturar esos receptores. ¿Y los otros? Se va a morir. Por lo tanto, la glándula va a decir, ya es suficiente, produzco hasta aquí nomás. Y eso tarda un tiempo, es temporal, ¿no? Y por lo tanto puedo utilizar estas sustancias, de ejemplo, en pacientes hipertiroideos. ¿Cómo debería entrar un paciente hipertiroideo a una sala de quirófano? Sedado. Con 5 días. No, la pregunta es chiste que te has contado. Y yo siempre estoy así, espontáneo. ¿Qué es? No sé contar. Pero no voy a repetir. ¿Qué es? ¿Querían decir algo? Yo creo que debería bajar los niveles de tiroides para no hacer alteraciones. El paciente sí o sí debería entrar a quirófano eutiroideo. Sí. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque si en vez de hipertiroideo va a ser una tormenta tiroidea en quirófano y el paciente se va a morir. Así que se va a morir por una tormenta tiroidea. Por lo tanto, búsquenme ese mecanismo que más o menos me han explicado ustedes, el nombre, y ya van a tener con certeza el dato. ¿Listo? El litio también puede modificar la hormona, es importante. Habíamos hablado también de la miodarona por la presencia de yodo en su estructura. Necesitamos transportadores de hormonas tiroideas, ¿sí? Por lo tanto, es mejor siempre solicitar una libre que una total por alteraciones de proteínas. Miren los porcentajes de libres, pero ese pequeño porcentaje es muy importante a la hora de tomar en cuenta este tipo de pacientes. Esto es como migraña, ¿no? Algo importante. ¿Cuál es más potente, T3 o T4? T3. 8 veces más potente. Sí. Pero ¿por qué no vamos T3 generalmente? Porque se dobla la T4 en T3, donde se necesita. La de yodo. La T4 es la que es transportada por la proteína. Se metaboliza muy rápido. Sí. No te dura mucho tiempo el T3. Y si damos T4 en grandes cantidades, todavía podría mantenerse como T4 y no ser tan funcionante y dependiendo de la demanda, comenzar a liberarse T3. ¿Sí? Por lo tanto, debemos saber que son 8 veces más activas las T3. Más del 80% T3 presente en los órganos diana por liberación de la T4. Hay activación de desiodasas, también puede ser alteraciones de glucocorticoides que van a afectar la secreción hormonal y la miodarona que habíamos mencionado. El control de la función tiroidea, por lo tanto, TRH no se solicita mucho, por lo tanto debe estar basada en la solicitud de TSH. Lo primero que ustedes deberían ver es TSH. Definitivamente, porque sabemos de que dentro del eje tirotropo la glándula tiroides es la más frecuentemente afectada, no tanto la de la hipófisis y menos del hipotálamo. No se olviden de eso. Las acciones de la hormona tiroidea, ¿cuáles son? Es una hormona anabolismo. Van a permitir celular. van a permitir que actúen, por ejemplo, a nivel del LDL. Por lo tanto, un perfil lipídico debería estar siempre asociado a un perfil tiroideo, sobre todo en el hipotiroidismo, porque va a elevarse y provocar hiperlipidemia. Va a estar asociada al sistema de conducción del corazón, ¿sí? Por lo tanto es importante, va a ir a actuar al sistema de conducción del corazón y por lo tanto va a permitir acción ahí. Por eso un paciente hipertiroideo va a estar asociado a taquicardia y un hipotiroideo radical. Entonces va a estar relacionado a la frecuencia cardíaca. ¿Querías decir algo, Frankie? No. Aumento de la tasa metabólica basal, el estado de alerta mental. ¿Sí? Si tenemos el tanque vacío de gasolina, no va a funcionar.
estímulo ventilatorio, va a permitir la ventilación, por lo tanto, motilidad gastrointestinal, que también es vital y es muy útil a la hora de diagnosticar el problema, y recambio óseo, como habíamos dicho en las primeras clases, el problema tiroideo por hipertiroidismo puede estar asociado a osteoporosis. Olha, então você tem algum problema na T3, na T4, ou o problema está na Leucox, na TSH? ¿Es la que tiene que controlar la estimulación de los hormonas? Sí, es decir, si tú tienes hipo o hipertiroidismo, ¿cuál es la principal hormona que te debes fijar? La TSH. TSH. Si está arriba la TSH, ¿qué te está diciendo? Está estimulando más de lo que debería. ¿Por qué? Porque abajo no se está fabricando suficiente. ¿Sí? Sí. Retroalimentación negativa. En cambio, si la hormona está muy alta, ¿cómo estuviera el TSH? Teniendo TSH ya está diciendo el diagnóstico. Ahora, si la hormona tiroidea está normal, con TSH alterada, ya sea para arriba o para abajo, estamos hablando del término subclínico. El término subclínico no es un término como tal clínico, sino el término es más de hormonas normales, tiroideas, pero gracias a mucho trabajo de las hormonas superiores. ¿Sí? Luego vamos a jugar un poquito con esto. Exploración física, entonces deben inspeccionar, deben palpar, ver tamaño, firmeza, contorno. Cuando algún médico les diga palpa tiroides, todo esto deberían comentar. Si es doloroso, no es doloroso, si es firme, si es contorno, si es móvil, si es sensible y demás. ¿Sí? Hay diferentes métodos palpatorios, traten de hacer inspección siempre y díganle al paciente, ¿no? ¿Puedo palpar su glándula? Cuidado que esté yendo directo a tocar. Estos valores referenciales son relativos. Siempre tomen en cuenta el laboratorio. Un laboratorio puede ser diferente al otro, así que no está mal fijarse. Entonces, el primero es ver la TSH. Si hay duda de algo, ver las otras hormonas. La T4 libre sería la otra hormona que no debería faltar en un perfil. Para diagnóstico, si tengo dudas del diagnóstico, podría solicitar las totales. Y luego hacer los controles simplemente con TSH. Nada más. No necesitas seguir pidiendo las otras hormonas. ¿Sí? Entonces, cuando la TSH está ligeramente alterada, ya sea para arriba o para abajo, estamos hablando, y la T3 y T4 normales, estamos hablando del término subclínico. Si la TSH está alterada con las hormonas séricas bajas o altas, estamos hablando de clínico, primario y demás. Y hablamos ya de gravedad, ¿no? Eso es otra cosa. Hay marcadores importantes, que son los antitiroideos que deberíamos solicitar, como son estos antígenos, anti-TPO, que generalmente se asocia a patología de hipotiroidismo, Hashimoto, la antitiroglobulina, que generalmente está en ambos, y el TRAP o TSI, que es la hormona antirreceptores de TSH. ¿Sí? Así que esta generalmente se encuentra en grade. No se olviden de diagnosticar su problema. Diario. ¿Tienes hipotiroidismo? Sí. Hace 10 años tomo tal cosa. ¿Han diagnosticado, han determinado la causa del hipotiroidismo? ¿Hay causa del hipotiroidismo? De los 10 pacientes que veo, ninguno ha sido diagnosticado de causa. Diagnostiquen la causa. ¿Sí? Diagnostiquen la causa. Miren, esta glándula es perfecta, no olvidando de que la ecografía es el mejor análisis para ver tiroides. Lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo, grandes vasos, tráquea, se ve perfecta, así que es el mejor método para evaluar tiroides. Las tomografías, resonancias nos van a permitir más que todo estadificar la patología. ¿Cómo vamos? Estamos bien. La gammagrafía, como habíamos comentado en clases previas, nos sirve para ver la funcionalidad, nódulo frío, nódulo caliente, bozos, grade y demás. Hipotiroidismo. Vamos a avanzar en hipotiroidismo y ahí nos vamos a quedar. Para el examen, entonces, hasta hipotiroidismo. Hipotiroidismo ingresa en el examen. ¿Sí? Hipotiroidismo. Cuando vean un paciente así, En 10 minutos le vas a explicar el hipotiroidismo. cuando vean un paciente así, asústense. Se va a morir. ¿Sí?
se va a morir. Ese paciente tiene tiroides, digo, la hormona tiroidea no está fabricando prácticamente hormona y ya nos habla del excedente. Generalmente es primario, ya hemos hablado de eso, hay una deficiencia hormonal importante, es una patología muy frecuente y generalmente se da más en mujeres. Miren la diferencia entre hipotiroidismo, este es central, es decir, perdón, este es primario, es decir, la TSH está elevada y por lo tanto la hormona está baja, y aquí ambas están bajas, pero esta es una patología rara. Epidemiología es muy frecuente, como ya habíamos hablado, se da mucho más en mujeres, en raza blanca y en latinoamericanos. Ya sabemos que la central es rarísima. Una de las causas ya no más frecuentes es déficit de yodo. ¿Sí? Antes era la más frecuente, actualmente por las políticas de salud ya no es tan frecuente. La más frecuente actualmente es la de Hashimoto. Miren la imagen, ¿se acuerdan de lo normal? Miren la normal, está lleno de linfos. ¿Sí? No hay prácticamente histología clara de esto. ¿Sí? Hay un ataque claro a la glándula por parte de los linfocitos por X o Z motivo. Por ejemplo, el COVID-19 ha permitido esta reacción. Patologías virales provocan este tipo de reacciones y que haya destrucción de los folículos tiroideos. Cirugías, otra causa importante, un hipotiroidismo secundario a cirugía. Nombren así, ¿no? Nombre completo, nombre y apellido, o hipotiroidismo primario secundario a cirugía. Radioterapia, habíamos mencionado también eso, yodo radioactivo. El yodo radioactivo también se utiliza en pacientes que tienen nódulos, que tienen hipertiroidismo, y lo que hace es disminuir el tamaño de la glándula y por lo tanto disminuir la producción. Agentes farmacológicos, que ya los hemos mencionado también, entre ellos la miodarona. Los cretinos, ¿no? Los famosos políticos, con mucho respeto a los cretinos. Es una patología congénita, el síndrome de Lee-George también puede estar asociado a esto. Trastornos infiltrantes hipoficiales, que ya es mucho más raro. Enfermedades sistémicas, que también pueden asociarse a todo esto. Miren la clasificación, es larga y debemos determinar si hay problemas primarios o secundarios, que todos estos los hemos mencionado. Pero la típica, la más frecuente es Hashimoto. Tal vez en el examen les pregunto cuáles son las causas más frecuentes de hipotiroidismo. Nombre 5, ya. En orden, ¿sí? Y si es terciaria y local. Manifestaciones clínicas, ya hemos mencionado muchas de estas: fatiga, letargo, los pacientes tienen constipación, estreñimiento, disfonía a veces dependiendo si hay compresión y si hay goce, no toleran el frío para nada, aumentan de peso pero no tienen apetito, el metabolismo está lento, ¿no? Debilidad, mialgias, parestesias, la sequedad de la piel, puede haber algo de alopecia, se cae el cabello, ¿sí? Caída del cabello. ¿Cuánto debería ser lo normal de caída del cabello? 50 a 70 cabellos, las personas que tienen cabello largo sobre todo. ¿Sí? Así que estos pacientes ya son mechones. Amenorrea, galactorrea, depresión, demencia, entre otras. Mucho más grave. Bradicardia, bradilaria, hipotermia. La temperatura en estos pacientes es vital. Adelgazamiento del cuero cabelludo, uñas quebradizas, unicolisis, se golpea y ya se están rompiendo. Los que ya hemos mencionado, disartria, puede estar asociado a patologías, sobre todo hiperlipidémicas. El diagnóstico, perfil tiroideo, si es necesaria ecografía a la palpación, vamos a solicitar esto. Por lo tanto, no se olviden hacer el abordaje adecuado, ¿no? Si tengo TSH alta, pensaré en un primario. Si tengo TSH baja, ahí sí me es importante solicitar las hormonas tiroideas que me van a determinar dónde es el problema. No se olviden solicitar anticuerpos. ¿Sí? Otros hallazgos, no se olviden solicitar un electrocardiograma, por ejemplo, más en hipertiroidismo, pero en hipotiroidismo
hipotiroidismo también sería importante. Entonces, este es el juego. Si tengo TSH alta y T4 libre baja, hipotiroidismo primario. Si tengo TSH alta y T4 libre normal, es subclínico. Si tengo TSH baja y T4 libre normal, hipotiroidismo secundario central. Si tengo todo normal, todo normal. ¿Dónde sustituyo medicamentos? Aquí. Aquí tengo que ver si es que vale la pena o no solicitar. Este es el mismo cuadro, de presentación diferente. ¿Cuál es el tratamiento? Sustitución de la hormona. Si me está tratando de levotiroxina, le doy. ¿Cuánto es la dosis? 25 miligramos, 50, No. 75, 150. No, es por kilogramo. Es 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo. Pero debo valorar el paciente. No es darle a todos a 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo. También hay un tratamiento supresor hormonal que ya es a 2.4, que luego lo vamos a tomar en cuenta. Entonces el tratamiento, miren la semivida de la levotiroxina, sufre deshidratación y se empieza en T3, así que es la mejor opción. Pueden utilizar T3 también, pero en general con T4 ya está suficiente. Máximo 1.8. Se debe tomar muy en cuenta el tipo de paciente que voy a administrar el medicamento. No es a todos darle, no es medicina del ping-pong. Deben valorar el tipo de paciente para administrar los medicamentos. Entonces, el tratamiento de las complicaciones, para ir terminando, nos podemos pasar de la dosis y podemos provocar un hipertiroidismo, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando vean estos pacientes, como les dije, es sinónimo de gravedad. Tienen todo bajo, no responden ya rápidamente y debemos ser agresivos y darle por lo menos 500 microgramos de dosis inicial, dosis agresiva de la medicina. ¿Es siempre oral o existe alguna forma? Hay endovenoso. Hay endovenoso, pero no sé si en Chile. En México no hay. No sé si en Brasil habrá. En Latinoamérica creo que no hay. Así que no lo vas a. ¿Qué haces? Colocas sonda, que no es la mejor opción, y administras el medicamento. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, algo sobre el examen? ¿Todo está claro? Hasta aquí. La levotiroxina Junto con el lema de Mohamed también. de 1 hasta 1.8 kilogramos día. Microgramos, porque viene en microgramos. No, Siempre. kilogramos, o sea, por Microgramos por kilogramo. Sí, Es decir, día o dosis. día. Día. Es decir, y das generalmente una vez al día. Generalmente. Imagínate que tienes 70 de kilos. ¿Cuánto le das? 1.6. 112. 112. Le das 112. Pero ves al paciente. Si el viejito le da menos. Tienes que ver al paciente. ¿Eso que dices por qué? Porque el viejito tiene un metabolismo basal más bajo que una persona. No necesita ser agresivo en un viejito. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un ¿Qué metabolismo pasa bajo. si le doy 1.6 microgramos a un viejito que tiene hipotiroidismo subclínico? Coronariopatía. Puedes matar al paciente. Tienen que ver al paciente. ¿Cómo? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica? A dosis. Tengo que ver al paciente. Es decir, si es viejito y es subclínico y tiene una TSH menos de 10, no le des tratamiento. Vigila. Vigila. Solo vigila. Nada más ese paciente no necesita tener el metabolismo al 100. Dígame. ¿Qué? No es. Ya es. Y para adelantar hay un tratamiento supresor. ¿Y quién es eso? ¿Para hipertiroidismo? No. 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 ¿Cáncer? Cáncer operado. Cáncer operado. ¿Cuál es la que suprimes? La TSH. Creo que no. Se hace una evaluación con yodo radioactivo, ¿no? No, se da. No, eso es antes. Luego de hacer el yodo radioactivo, le das dosis altas de inmunosupresión, por lo menos de 3. Algunos dicen 5 años, aunque no estoy de acuerdo. ¿Alguien más en la lista? Yo.